Bueno, la semana pasada no nos pudimos reunir por cuestiones del clima y bueno, tenemos un espacio abierto y el techo no nos aguantó la semana pasada, pero hace 2 semanas empezamos con una serie que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y entonces, hoy continuamos con la serie. Esta es la segunda predicación de 4 que vamos a estar hablando sobre la palabra de Dios. Y siempre empiezo con una ilustración y casi siempre es real. Pero hoy voy a sacar la ilustración, la historia, directamente de la palabra. Entonces, específicamente esto está en Hechos, capítulo 2. Y vemos allí un día que se llama el día de Pentecostés. Entonces, ese día ocurre después que Jesús, después de estar caminando 40 días con sus discípulos y con 500 personas más que estuvieron con él y lo vieron, Jesús da sus últimas instrucciones, asciende al cielo y le dice a los discípulos, espérense aquí hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Y llegó el día, ese es el día del Pentecostés, descendió el Espíritu Santo, les capacitó, les llenó de dones, ellos estaban un poco asustados, pero cuando llegó el Espíritu Santo se llenaron de valentía, de mucha valentía. Y entonces vamos a ver a Pedro ese día que se levanta, el apóstol Pedro, y empieza a predicar a multitudes, más de 3.000, supongo que 4.000, 5.000 personas. ¿Y quiénes eran esas personas que estaban predicándole Pedro? Las mismas personas que 50 días antes habían gritado, crucifíquenle, crucifíquenle a Jesús. Imagínate, Pedro, con esa gallardía, ¿no? Predicándole a las mismas personas que habían cambiado a Jesús por Barrabás, a Jesús, que es Dios mismo, por un asesino. Allí estaba Pedro, parado delante de ellos, 50 días después. Ahora, ¿quién era Pedro? Un simple pescador, una simple persona como tú y como yo. No tenía títulos rabínicos, ni era un maestro reconocido, ni era un prestigioso religioso, porque los religiosos de la época, tenían el prestigio de pararse y hablar delante de la gente. Él no lo tenía. ¿Pero qué tenía Pedro? Un arma letal, un arma letal. No tenía ejército, no tenía dinero. Va al capítulo 3 y dice, mira, es que no tengo ni plata ni oro, no tengo nada, no tenía nada, no tenía influencia política, pero sí tenía algo poderoso, la palabra de Dios. Esa era su arma. Y empieza a hablar allí, y empieza a citar el Salmo 16, y empieza a citar el Salmo 110, ¿no? Que son salmos mesiánicos. David hablando de profecías, 1000 años antes, 1000 años antes, y él empieza a sacar las escrituras. Y al que ustedes condenaron, Dios dijo, no dejará su alma en el Seol, no dejará que su santo vea corrupción. El Señor dijo a mi Señor, estaba poniendo a Jesucristo como Dios, y empieza a predicar el evangelio. A este, autor de la vida, dice, ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó entre los muertos al tercer día, y ¡pum!, lanza el evangelio. Un arma poderosa. Y mira lo que sucedió después que Pedro saca el arma de la espada de Dios. La respuesta fue, los que le escucharon, dijeron allí en Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Los que estaban del otro lado, aquellos 3.000 que mandaron a crucificar, escucharon la palabra y respondieron, vale, ¿qué haremos? Estamos compungidos de corazón. ¿Y sabes qué le dice Pedro? Arrepiéntanse cada uno y bautícense en el nombre de Jesús. Y eso fue lo que pasó. Pero fíjate, pon atención en la palabra compungieron de corazón. Lo que realmente significa en el griego que fue escrito este libro, lo que realmente significa es ser atravesado, ser profundamente atravesado, ser profundamente herido, traspasado en el corazón. Eso es en realidad lo que significa compungieron. ¿Y sabes qué? Más de 3.000 personas fueron atravesadas sus corazones por el poder de la palabra de Dios. ¿Tú te imaginas a Pedro bautizando a más de 3.000 personas en ese momento? Y los discípulos. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Ahora,
No fue una espada de metal. ¿Qué clase de libro, qué clase de libro es este que puede atravesar el corazón de las personas? ¿Qué clase de palabras hay aquí que atraviesa el corazón de las personas? ¿Qué clase de palabras son las que pueden hacer que más de 3.000 personas y millones hasta el día de hoy en el mundo caigan de rodillas pidiendo perdón al Señor? Hoy vamos a descubrir que la Biblia no es un libro y no es un libro común. Son 66 libros donde está la palabra de Dios. Entonces, no es un libro común, es un libro que está vivo más que nunca y es un libro que no es letra, es espíritu. Es espíritu vivo. Entonces, tal vez has leído la palabra de Dios y yo he escuchado mucho. Es que me parece aburrido porque cuentan un poco de historias antiguísimas que nada tienen que ver conmigo hoy. Yo lo he escuchado. Has intentado leerla, pero sientes que no entiendes nada. O no, quizás no siento nada cuando la leo. Parecen palabras muertas, palabras simplemente escritas allí. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo es eso que la Biblia es un libro vivo y espiritual? Quizás conoces personas que leen la Biblia durante miles de años, muchísimos años, y van a la iglesia, pero nunca cambian. Nunca cambian, ¿no? Ahí podemos estar nosotros. Ahí podemos estar. Yo puedo estar allí. Van a la iglesia, leen su Biblia, pero siguen siendo la misma persona, amargada, chismosa, llena de odio, con falta de perdón, con celo, con envidia, con falta de amor. ¿Cómo es eso que en la Biblia traspasa los corazones? Pues hoy vamos a ver que el problema no es la palabra de Dios. El problema es cómo nos acercamos a la palabra de Dios. El problema no lo tiene la Biblia, el problema lo tenemos nosotros. Hoy vamos a ver, porque cuando te acercas con fe, cuando te acercas con reverencia, con temor, con temblor, entonces la palabra te traspasa. Cuando te acercas creyendo que esto es Dios hablando de tu vida, caes de rodillas al piso. Te sacude, te emociona, toca las fibras más profundas de tu corazón. Porque la palabra de Dios es vida y es espíritu, tiene poder, pero necesitas responder en fe a todas las demandas que el Señor hace. La semana pasada, la antepasada, Paco nos predicó ¿de qué? ¿De qué salmo? Salmo 19, muy bien. ¿Y qué dice el Salmo 19? Que lo que la palabra hace en nosotros, ¿no? Entonces la palabra nos restaura, da sabiduría. ¿A quién? Al sencillo. ¿Quién es el sencillo? Al que no entiende. El que no entiende, Dios le da sabiduría a través de su palabra. ¿Qué más vimos? ¿Qué más nos enseñó Paco? Alegra el corazón, ilumina nuestro camino. Es deseada más que el oro y más que la miel. Y hoy vamos a ir más allá entonces. Vamos a ver la naturaleza misma de la palabra de Dios. ¿Por qué tiene tanto poder? Hoy lo vamos a ver. ¿Qué la hace tan diferente a cualquier otro escrito? Porque es el único libro que puede transformar tu vida y la mía y la de todas esas personas que aún no le conocen. ¿Por qué? Vamos a ver 4 respuestas asombrosas en la palabra de Dios. Vamos a ver que la palabra es espíritu, es viva, es eterna y la palabra siempre cumple su propósito por el cual Dios la da, ¿verdad? Y lo primero que vamos a ver, quiero que vaya al libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Cerciórate que lo que está en la pantalla está en tu Biblia. No porque lo ponga en la pantalla, tienes que traer tu Biblia, porque es la palabra de Dios que está viva. ¿Lo tenemos? Ok. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, es que la palabra de Dios está viva y te deja
al desnudo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que dar cuentas. ¿Tú sabías que tu vida y la mía va a terminar delante de un tribunal? Y ese tribunal, el juez se llama Dios. Y nosotros rindiendo cuentas. Todos tenemos que rendir cuentas. Por eso tienes que acercarte con temor y temblor a la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva y opera con poder. ¿Dónde? En tu interior, dentro, penetra hasta dentro. La palabra de Dios tiene vida en sí misma y siempre obra con un poder activo. Está operativamente activa. No capara. No es que está allí apartada, siempre está activa. Es como el bisturí del mejor cirujano. ¿Qué hace el bisturí? Corta, va entrando, va exponiendo y va discerniendo, va despejando, va viendo el problema hasta que extrae lo que tengas que extraer. Completamente al desnudo te deja ante los ojos de Dios. Escucha bien, ¿qué dice? Que la palabra de Dios, ¿de quién es la palabra? De Dios. Entonces, aquí, el que se para a predicar aquí, predica la palabra de Dios, no su palabra. Cuando empecemos a predicar de nuestro pensamiento, apaga y vámonos. Y se predica en la palabra de Dios, no la mía, no la de Paco, no el predicador que venga aquí. Y dice que es viva. La Biblia no es una enciclopedia de hechos antiguos y aburridos. Es viva. No es simple palabra humana que se dice, se la lleva el viento y se evapora. ¿Sabes que la palabra de Dios tiene vida en sí misma? No es que le da vida al predicador, no es que le da vida al que la carga, no. Es vida, la palabra le da vida al que la porta, no al que la porta la palabra. Entonces, la palabra de Dios participa de la vida misma de Dios. La palabra de Dios es partícipe de la vida misma de Dios. ¿Y quién es Dios? El que la sopla, el que la da, el que la inspira. Entonces, cuando lees la Biblia, no estás leyendo palabras de escritores y hombres que murieron hace años. No, estás leyendo la palabra viva del Dios vivo. Dios vive, su palabra es viva. Y está en vigor ahora mismo. Es efectiva en el momento que Dios la habla. Y dice que es eficaz. La palabra de Dios no solo es viva, sino que es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Y para esto vamos a la escritura original. La escritura original dice que es energes. El escrito es viva energes, que viene de nuestra palabra energía. Y es de la raíz donde se saca para describir el poder de Dios. Entonces, la eficacia de la palabra tiene que ver con el poder de Dios. Te lo voy a decir y te lo voy a decir la palabra. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: Él es el resplandor de su gloria. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Ahora mira lo que dice. Sostiene todas las cosas por el poder de la palabra, de su poder. Hoy en día la tierra gira por el poder de la palabra. Hoy algo tan básico que te parece a ti como respirar, tu respiración es porque la sostiene el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios está activa, es eficaz, no se para. Nada se sostiene. Las estrellas no se sostienen si no es por el poder de la palabra de Dios. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora viene algo impresionante, lo que dice el versículo. ¿Qué más dice? Es viva, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Ahora, para explicar esto, vamos al contexto. Está escribiendo un hombre que está en el Imperio Romano. La espada más poderosa que existía era la del soldado romano. Era la única espada legalizada para que tuviera dos filos. No había espada más poderosa que la espada del soldado romano. Entonces, esto es lo que tiene en mente el predicador, el que está escribiendo, pero también lo que están leyendo. Entonces, dice que es más cortante que el arma más poderosa que existía. Para nosotros hoy es como decir, la palabra de Dios es más poderosa que todas las armas nucleares juntas. ¿Te imaginas eso? La palabra de Dios va por encima del arma más poderosa que tú creas. Este es el arma más poderosa que hay. Este es el arma más potente que hay. De dos filos. Literalmente significa de dos bocas. ¿Por qué dos filos? Porque indica su poder incisivo, va hasta adentro. Pero es más poderosa que cualquier arma.
¿Entiendes? ¿Entiendes lo que esto significa? Que la palabra de Dios es como el bisturí del mejor cirujano, pero este cirujano es espiritual. Ahora, un bisturí no está hecho para hacerte daño, aunque te corta, aunque te va a doler, pero un bisturí está hecho para sanarte. Así que deja que la palabra de Dios te corte y te sane. ¿Hasta dónde rompe? ¿Hasta dónde entra? ¿Qué dice el texto? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Quién puede dividir esto? Somos personas y las personas estamos hechas de físico, de tangible, de material y de algo invisible, alma, espíritu y corazón. Ahora, ¿quién puede decir de ustedes o de cualquiera en el mundo entero, quién puede decir dónde termina el alma y dónde comienza el espíritu? Nadie lo puede decir. Están tan entrelazados, tan juntos, tan mezclados, que es imposible de separar por nadie, por ningún pensamiento. Solo la palabra de Dios lo hace. Es como una tijera muy bien afilada y coge un trocito de papel endeble y lo corta así, en dos, y divide. Solo la palabra de Dios puede separar el alma del espíritu. El alma, ¿qué es el alma? Es nuestra vida interior, donde están tus pensamientos, donde están tus emociones, donde está tu querer, tu desamor, tu odio, tu amor. Ese es el alma. Ahora, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la capacidad que Dios le ha dado al hombre para poder comunicarse con él o rechazarlo. Y eso está íntimamente ligado. Por eso, muchas personas no aceptan a Dios, porque sus pensamientos están dominados y dominan su espíritu. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Alma, espíritu y coyunturas y tuétanos. ¿Qué representan las coyunturas y los tuétanos? Las uniones. Pero en el texto bíblico representa lo más escondido de tu interior. La palabra penetra tan profundo dentro de ti que expone las partes más secretas de tu vida. Por eso nos deja desnudo ante los ojos de Dios. La palabra llega hasta donde ni siquiera tú llegas. La palabra de Dios puede llegar y llega donde la psicología no puede llegar. Está bien los psicólogos, los hemos usado, yo lo he usado, mi familia lo ha usado, pero un psicólogo no va a hacer lo que hace la palabra de Dios. Y si vas a un psicólogo, es un psicólogo cristiano, te lo agradezco, porque si no es cristiano, ellos estudian a un hombre que se llama Freud, padre de la psicología, ateo de todos los tiempos. Estudian el psique, pero no el creador del psique. La palabra de Dios sabe de qué se duele el hombre y cuál es su necesidad y cuál es el remedio. Entonces la palabra de Dios no llega a donde un psicólogo no llega. La palabra de Dios llega a donde ninguna conversación humana puede llegar. Ni siquiera tú puedes llegar allí. ¿Y qué más dice? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne. Discierne significa criticar, como cuando va un crítico a un restaurante de estrella Michelin, se sienta y va a evaluar la comida y tiene críticas buenas o malas. Eso, que sabe la comida, sabe todo y está en capacidad de darle o no darle el premio. Esa es la palabra crítica. La palabra es capaz de juzgar, no solo lo que haces, porque puedes hacer cosas buenas. ¿Quién puede hacer cosas buenas? Todos podemos hacer cosas buenas, pero la palabra de Dios examina la motivación por la cual haces las cosas. Aunque hagas cosas buenas, quizás tus motivaciones no lo son. Mira, la vida interior de un cristiano, no te hablo del que no conoce, del que conoce a Cristo, está frecuentemente ligada o tiene una extraña mezcla siempre. ¿De qué? De motivaciones genuinas espirituales y de motivaciones carnales. Y eso está ligado. Y por eso muchas veces hacemos algo, amamos a alguien, servimos a alguien y creemos hacerlo porque creemos que es genuino, cuando en realidad queremos visibilidad, queremos distinción, reconocimiento, pero solo la palabra de Dios puede separar estos elementos y nos deja el descubierto, totalmente. Y el versículo 13 es demoledor. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Para explicar esto, vamos al contexto del que está escribiendo. Y él está escribiendo a los judíos. Sus primeros lectores eran judíos que se querían retractar, judíos de tercera generación, querían echarse para atrás en el cristianismo. Estaban asustados, estaban metiendo otra vez el judaísmo,
Pero la imagen, cuando dice de dar cuenta, la imagen es la de un animal sacrificial. Antes se sacrificaban animales, ¿no? Y se esparcía la sangre. Entonces, la imagen es la de un animal sacrificial cuyo cuello queda doblado y expuesto al cuchillo del sacerdote. Ahí el animal está totalmente expuesto, desnudo y listo para morir. Así quedamos nosotros ante la palabra de Dios, sin escondite, sin máscaras, sin mentiras. Mira, vamos a la palabra de Jesús. Jesús mismo diciendo, Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 48, nos da una advertencia espectacular. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Aquí. El que me rechaza y no recibe mis palabras, hablando Dios, que es Jesús, dice, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado. ¿Dónde está la palabra que ha hablado Jesús? Aquí. El que rechaza esto, tiene quien le juzgue. ¿Y quién le va a juzgar? La palabra misma. Ella le juzgará en el día final. La misma palabra que te ofrece vida en abundancia, vida eterna, amor del Padre, si es rechazada, es la misma palabra la que te va a juzgar. Mira, hace años en Bolivia hubo un comandante de la policía que fue galardonado porque era un hombre antinarcóticos, el primero. El hombre cogía a todos y decomisaba droga que iban a salir y tal, era el mejor. Pero se descubrió la verdad, que ese hombre era uno de los mayores narcotraficantes y usaba su posición para poder delinquir y hacer lo que hacía. Tenía un camuflaje perfecto, ¿sí o no? A los ojos de todos era el mejor, pero cometió delito. Qué fácil es engañar a las personas. Es fácil. Yo te puedo engañar, tú me puedes engañar. El ser humano dedica mucho tiempo a engañar, a levantar disfraces, a levantar caretas, a poner muros y apariencias. Somos expertos, ¿sí o no? Somos expertos, es una realidad. Nos escondemos de nuestro vecino, nos escondemos de nuestra familia. Puedes ser infiel a tu esposa, a tu esposo, engañar a tu madre, decirle mentira a tus padres. Lo podemos hacer, es fácil. Pero ¿sabes qué? Ante la palabra de Dios quedamos completamente desnudos. A Dios no se le engaña nunca. Y la palabra de Dios te deja expuesto cada vez que vas a ella. Mira, puedes tener pecados secretos, tentaciones ocultas, manchas de podredumbre. Te puedes estar alejando de Dios y venir aquí cada domingo. La palabra de Dios te enseña todo esto, te deja expuesto. Entonces, a Dios nunca lo puedes engañar, jamás. No hay máscara que funcione con el Señor. No hay máscara que funcione con el Dios de la palabra ni con la palabra de Dios. Quedamos totalmente expuestos. Entonces, ¿cómo aplicamos que la palabra de Dios es viva y te deja expuesto y desnudo? Lo primero que debes aplicar a tu vida, no leas la Biblia como si fuera un libro cualquiera. No, acércate con fe, con amor, con temor. Está viva, está viva. Deja de esconder o de esconderte de la palabra. Cuando la Biblia te confronta con algo incómodo, no cierres el libro. Deja que el bisturí haga su trabajo, porque te va a sanar. Cuando te dice, el sexo es diseñado para el matrimonio, hazle caso, porque es bien, ¿no? Honra a tus padres, ama a tu vecino, respeta a tu marido, ama a tu esposa. Difícil, corta, sí, pero es para sanar tu vida. Y lo otro es que debes examinar tus motivaciones. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué das? ¿Por qué haces lo que haces? Deja que la palabra discierna tus motivaciones, si son genuinas espirituales o son secretamente carnales. La palabra te lo deja expuesto. Quizás no lo sabes, léela. Léela y lo verás. Entonces, vamos a la segunda cosa. Y nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63.
Juan capítulo 6, versículo 63. Quiero que lo tengas, que lo busques y me digas que lo tienes. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 6, versículo 63. Jesucristo hablando dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y verdad. Las palabras que Jesús ha hablado son espíritu y son verdad. ¿Qué nos dice Juan 6:3, 63? Que la palabra de Dios es espíritu y es alimento de tu alma. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús no son meras expresiones que se va a llevar el viento, son eternas, son divinas, son realidades divinas que provienen del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y cuando las aceptas por fe, se convierten en un instrumento de salvación eterna para tu vida. Mira, aquí el contexto de Juan 6, Jesús viene hablando del maná que descendió del cielo cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y viene hablando que ellos comieron, que fueron alimentados sus cuerpos del maná. Y después dice una cosa súper difícil, una de las predicaciones más difíciles de Jesús, de aceptar, no de él dar. Acaba de decir a la gente que tienen que comer su carne y beber su sangre. Y muchos se sintieron ofendidos. ¿Cómo es esto? No lo entendían. Muchos estaban confundidos. Tenían muchísimos discípulos aparte de los 12. Y muchísimos le dejaron cuando escucharon esto. Dura palabra es esta de entender, dice. ¿Quién la puede oír? Y entonces Jesucristo va y explica con el versículo 63. Y es extraordinario lo que dice. Sus palabras, lo que él acaba de decir, son espíritu y son vida. No dice que la palabra de Dios contiene vida. No, contiene algo de vida. No. Son vida y espíritu en sí misma. En sí misma. Las palabras de Jesús son divinas realidades, otra vez, que provienen del Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero Jesús también dice, la carne para nada aprovecha. ¿Qué significa esto? Que la carne para nada aprovecha. Es que si tratas de ir a la Biblia con tu entendimiento humano, no vas a entender nada, no vas a aprovechar. Si vas a ir a la Biblia con tu carnalidad, entendiendo que esto no es de Dios, entendiendo que Jesucristo, Dios, sacó la costilla del hombre y hizo la mujer, eso es verdad absoluta. Eso es verdad absoluta. Que Él separó el mar rojo, que vino un diluvio, que se ha revelado a través de la historia de la humanidad. Si vamos queriendo entender cómo sacó la costilla del hombre y creó a la mujer con tu mente humana, de nada aprovecha. Por eso es que la carne de nada aprovecha. Si no está el Espíritu Santo, si no oras al Señor, si no entiendes que esto es Dios verdaderamente hablando a tu mente. Mira, para la mente carnal, las cosas espirituales carecen de sentido. El evangelio, el mensaje de la cruz, es locura para el que se pierde, para el carnal, para el que no la quiere aceptar. Por eso muchos leen la Biblia y no sienten nada. No es que la palabra esté muerta, es que la están leyendo con la carne. No es que no quiera o no pueda entender, es que no estás orando y decir, Espíritu Santo, ilumíname, porque Él es el mismo Espíritu Santo que la ha escrito. Entonces, vemos como Pablo lo confirma. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Y aquí Dios se revelaba a la historia de la humanidad. Y aquí está el plan de Dios, ¿no? Y en el momento que nace Jesús, hay un plan diferente. No es que lo haya cambiado, sino el que está establecido. Y ahí se instala la gracia. Y Pablo está explicando eso. El cual, dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, el pacto de la gracia. No de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, el espíritu vivifica. ¿Cómo estás yendo a leer la Biblia? ¿Cómo estás yendo a leer la Biblia? La palabra leída solo como letra, sin el espíritu, te va a condenar. Te va a condenar. Porque la palabra recibida por el espíritu te va a dar vida. ¿Por qué? Porque revela la gracia de Dios
en Cristo Jesús. Entonces, y si vamos a ir, Mateo 4:4, está Jesucristo en el desierto. Entonces Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Jesucristo es Dios. Entonces está allí después de ser bautizado y va al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Y es tentado por Satanás, porque Satanás sabe que es Dios. Y dice, si tú eres Dios, convierte estas piedras en pan. Un hombre con hambre, pero como es Dios, la puedes convertir en pan. Y mira la defensa de Jesús. ¿Qué cita Jesús? La palabra, Deuteronomio cita 8:3. Ya estaba escrito en Deuteronomio 8:3. ¿Y qué dice? Le dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escucha esto. En el desierto, cuando el pueblo de Israel está en el desierto, no se mantuvo vivo por el maná. Se mantuvo vivo por la palabra de Dios que ordenaba que bajara el maná. No era el maná en sí, es la palabra de Dios que ordena que viniera el maná. Eso fue lo que lo mantuvo vivo. El pan alimenta tu cuerpo, sí, a que comes todos los días. Pero la palabra de Dios alimenta tu alma, a que tiene tu alma desnutrida. ¿Sí o no? El pan alimenta tu cuerpo, la palabra alimenta tu alma. Así como tu cuerpo no puede vivir sin comida, tu alma no puede vivir sin la palabra de Dios porque fue diseñada para eso. Fue diseñada para eso. Imagínate que tienes en tus manos la carta de amor de una persona que te ama mucho o que tú amas mucho, tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre, tu esposo, tu esposa, ¿verdad? Si te deja una carta de amor antes de irse, ¿cómo la lees? Como quien coge un recibo de supermercado rápido. O te paras a detallar cada palabra, cada sentimiento, cada motivación que tiene cada palabra. ¿Cómo la lees? Pues el Dios que te ha amado tanto, que se ha hecho hombre y se ha humillado, y se ha hecho hombre y fue a una cruz por ti y resucitó, te dejó una carta de amor. ¿Cómo la vas a leer? ¿Cómo la vas a leer? Ese es el creador del mundo. Cuando la lees con el espíritu, entonces sí se convierte en espíritu y vida que alimenta tu alma. ¿Cómo aplicas esto a tu vida? La palabra de Dios es espíritu y es el alimento de tu alma. ¿Qué tienes que hacer? Antes de leer la Biblia, pide al Espíritu Santo que te ilumine. Ora, Espíritu Santo, abre mis ojos espirituales, abre mi corazón, rómpeme hasta llegar a lo más profundo. Alimenta tu alma todos los días con la palabra. No pasas un día sin comer. ¿A que no? ¿A que no? Entonces, ¿por qué pasas días sin alimentar tu espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué? Tu alma está muriendo de hambre mientras la ignoras, pero tienes la comida en tus manos ahora mismo. Entonces, hemos visto primero que la palabra de Dios está viva y te deja desnudo ante los ojos de Dios. Eso es lo que hemos visto. Lo otro que acabamos de ver es que la palabra de Dios es espíritu y es el alimento de tu alma. Lo tercero que vamos a ver, vamos a ir al Antiguo Testamento. Ahora vamos a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Ve allí, Isaías 40, versículos 6 al 8. ¿Lo tenemos? Vale. Dice Isaías 40, versículos 6 al 8. Dice el Señor, entonces será revelada la gloria del Señor. Dice, y toda carne a una lo verá. Pues la boca del Señor ha hablado, Dios ha hablado a una voz y dijo, y le dice el Señor al profeta Isaías, dice, clama. Entonces Isaías respondió y le dice, ¿qué he de clamar? Vas a decir que toda carne es como hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Está hablando Dios. Dice, se seca la hierba y se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella.
En verdad, el pueblo es hierba, se seca la hierba, se marchita la flor, y aquí viene el contraste. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Para siempre. ¿Qué nos dice Isaías aquí? Nos está diciendo que la palabra de Dios permanece cuando todo lo demás se va a marchitar y va a desaparecer. Así de fácil, así de sencillo. Mientras todo lo humano, todo lo que tú crees como bueno, que venga de tu corazón, el corazón del hombre es engañoso, se va a secar y se va a marchitar. Así. Pero la palabra de Dios no. Por eso hay que atesorarla. Por eso hay que incrustarla en tu corazón, porque eso es lo que no va a pasar nunca. Va a permanecer eternamente inmutable. Es absoluto esto. Es el único fundamento seguro que tiene tu vida. ¿Sobre qué estás fundando tu vida? ¿Cuánto dinero quieres tener? ¿O cuánta palabra de Dios quieres tener? ¿A dónde vas? ¿Detrás de qué vas? Si todo lo que persigue va a desaparecer, no te estoy diciendo que no trabajes, que no consigas dinero, que no ahorres, sí, tienes que hacerlo. Pero, ¿cuál es tu prioridad? ¿En qué estás desgastando tu vida? ¿O en qué estás invirtiendo tu vida? Es el único fundamento seguro que tiene el hombre, la palabra de Dios. No hay otra cosa. Porque cuando se te pierde algo, porque cuando no ganas algo, te frustras tanto. Porque ahí está tu tesoro. Pero cuando tu tesoro es la palabra de Dios, te da vida. Tu situación es otra. Dios le dice a Isaías, clama. ¿Qué es esto? Le dice, predica, da voces, proclama. Isaías le pregunta, ¿pero qué tengo que decir? ¿Qué tengo que predicar? Y Dios le da todo el mensaje de la palabra de Dios. Le da la ley y le da el evangelio. Le da la ley y le da el evangelio. Y Isaías no lo sabía, pero nosotros ahora lo sabemos. La gloria de Dios, escucha esto, la gloria de Dios es la voz que satisface a la humanidad. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué estás buscando en redes sociales? ¿Dónde estás buscando? ¿Qué tanto te incomodan los gobiernos? Porque tenemos un gobierno eterno aquí. Y él tiene un plan. Entonces, primero viene la ley. ¿Qué hace la ley? La ley es un espejo y te refleja lo que tú eres. Y la ley te va a decir, eres un pecador, no cumple el estándar de la santidad de Dios. Eso es lo que hace la ley. Nos miramos como un espejo y destruye todo lo de la carne porque no llegamos al estándar. Entonces, todos los seres humanos, todos los reyes poderosos, los hombres más ricos del mundo, los imperios más grandes, los logros más importantes, las pinturas más caras, los coches más caros, son hierbas y se van a ir, van a dejar de ser. Toda la gloria del ser humano, todo lo que tú consideras como glorioso, se va a perder. No va a ser más. Los monumentos antiguos, cultura grandiosa, la obra que perpetúan el ingenio del hombre. Todo eso que la gente exalta. Todo va a pasar, dice. Todo es como flor. A mi esposa le encantan las flores. Cuando le compramos una flor, la pone en un jarrón en la mesa de la casa. ¿Y cuántos días dura? Florece, esplendorosa, bellísima, deslumbra, pero se marchita. Eso es lo que está diciendo el Señor. Todo lo del hombre va a ser como esa flor, se va a marchitar. Dice, el aliento de Dios sopló sobre ella. ¿Qué se refiere el aliento de Dios? Entonces, el escritor tiene en su mente algo que se llama siroco. Siroco, ¿qué es el siroco? Es el viento caliente que viene del desierto de Palestina, hacia ahí donde ellos estaban. Entonces, soplaba el siroco y era algo tan árido, tan caliente, que traía arena del desierto que en minutos se secaba la vegetación y la mataba, la marchitaba. Es así cuando el Señor vaya a soplar su juicio. Nada va a quedar en pie, nada. Solo la palabra de Dios, solo el evangelio, un contraste glorioso, pero la palabra de Dios, dice, nuestro permanece para siempre. ¿Ves el contraste? De un lado, todo lo que tú consideras glorioso, coche, trabajo, dinero, ropa, teléfono, lo que tú quieras poner ahí, ¡puf!, se cae. Y de este lado, la palabra de Dios y el Dios de la palabra.
eternamente. ¿Dónde estás cimentando tu vida? ¿Dónde estás edificando tu vida? Mira lo que dice Pedro. Vamos ahora, Isaías escribe y pasan 1030, 1060 años aproximadamente cuando Pedro escribe primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25, dice, toda carne, y cita Isaías otra vez, vuelve a la palabra, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y fíjate ahora el puntito que le pone. Y esta es la palabra que por el Evangelio le ha sido anunciado. Dios da todo el plan de salvación para tu vida y te advierte, cimenta tu vida sobre mi palabra. Pedro aclara que esta palabra que por el Evangelio ha sido anunciada por el Evangelio ahora. Ya ha pasado 1000 años. Entonces, es la palabra eterna de Dios, el Evangelio. Es la salvación de Cristo. Es toda la Biblia. Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros escritos por Dios para tu vida. Y para cerrar este punto, mira lo que dice Jesús. Jesús hablando, Mateo 24, 35, declara Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué más señales quiere? ¿Qué más señales quiere? Cada día pasó, van a seguir pasando los días, va a venir una destrucción, va a desaparecer todo, pero para siempre jamás va a pasar la palabra de Dios. ¿Dónde está el imperio romano? Hablaba Paco hace un par de semanas de los imperios en Daniel. ¿Dónde está el imperio romano? El imperio más poderoso que ha tenido el mundo. ¿Dónde está? Los persas. ¿Dónde está el babilónico? ¿Dónde están los faraones con todo su poder? Son huesos secos en tumbas áridas hoy. La palabra de Dios permanece. Mira, la Biblia la han intentado destruir miles y millones de veces. En 88 países está prohibida. En la mitad de esos países te matan por tener un pedacito de Biblia. ¿Por qué cree que la persiguen tanto? ¿Por qué el enemigo persigue tanto esto? Porque es la palabra de Dios que te salva. Es la palabra de Dios que te salva. Han intentado y han matado a quienes la han traducido. En el año 303 después de Cristo había un emperador romano, Diocleciano, que mandó a quemar todas las Biblias. ¿Sabe qué pasó? En 1948 aparecieron rollos más antiguos que los que Diocleciano mandó a destruir. Y decían exactamente lo mismo. Y lo tienes hoy en tus manos. No se puede destruir. Mi palabra no va a pasar jamás. Voltaire ha sido uno de los ateos más famosos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, 1700 y algo, ¿no? Entonces este Voltaire, filósofo, humanista, dice, de aquí a 100 años la Biblia va a existir, porque son cuentos de hadas. Voltaire muere. ¿Sabes qué hace la Sociedad Bíblica de Suiza? Compró la casa de Voltaire y la usó como un centro de acopio de Biblia. No puedes meterte con la palabra. La palabra nunca va a dejar de ser. Entonces, ¿cómo aplicas esto a tu vida? 1, deja de edificar tu vida sobre cosas que se marchitan. Dinero se va a perder, puede pasar, lo vas a gastar, lo puedes gastar en enfermedades, fama se desvanece, la juventud se acaba. La belleza se marchita, pero solo la palabra de Dios permanece. Otra vez, ¿sobre qué está edificando tu vida? ¿Sobre qué está edificando tu vida? Confía en las promesas. Tú no sabes cuántas promesas tiene Dios para ti aquí. Incalculable. Y la va a cumplir. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin fe no puedes leer la palabra, porque la carne para nada aprovecha. Y última cosa que vamos a ver, seguimos, ahora un poco más adelante con Isaías 55, capítulo 55, versículos 10 y 11. Isaías viene hablando del perdón de Dios y va a decir Dios que sus pensamientos no son los de nosotros, porque te es fácil perdonar. Mira lo que hace Dios por ti. Pero mira, Isaías 55, capítulo 10 y 11. Dice Dios, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. ¿Declara quién? El Señor. Porque
Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y aquí nos vamos a concentrar, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven a ella sin que se riegue la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, ahora hace un contraste. Dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo quiero, dice Dios, y logrado el propósito por el cual la envié. Así como la lluvia cae y cumple su función y no falla, así mismo la palabra que sale de la boca de Dios va a cumplir una función, no va a fallar y va a volver. El agua cae en forma de lluvia, de líquido y sólido, y sube otra vez a las nubes, ¿sí o no? En forma de ¿qué? De vapor. Socio, la palabra de Dios también vuelve al Dios que la da. Entonces, ¿qué nos dice Isaías aquí? La última cosa que vamos a ver, que la palabra son los pensamientos de Dios y siempre cumple su propósito. ¿Cómo piensa Dios? Lee su palabra. Y tiene un propósito para tu vida. Eso es lo que nos está diciendo Isaías en estos versículos. Los pensamientos de Dios están en toda su palabra. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Como la lluvia riega, la palabra de Dios también tiene algo. Y hace una comparación para que lo entendamos. Entiende, la lluvia riega, da semilla al sembrador. Cumple un propósito bueno. La palabra de Dios también. Ahora mira, en el cercano oriente, la diferencia entre la tierra seca y árida y cuando empieza a llover es brutal. Cuando empieza a llover todo florece hermoso, pero rápido. Lo que parecía muerto tiene una vida esplendorosa, exuberante. Hace una transformación asombrosa. Así será mi palabra, dice Dios. Así será toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios hace contacto contigo, conmigo, como pecadores, a través de la palabra. Así como la lluvia moja la tierra y la hace florecer, la palabra de Dios entra a tu vida y te transforma. La palabra de Dios es lo que va a transformar tu vida. Y va a Dios. Es asombroso la promesa. No volverá vacía, presta atención a esto. No va a volver vacía. ¿A quién? A Él. La palabra de Dios nunca falla, nunca vuelve sin haber logrado algo. No son palabras humanas, mira lo que te voy a decir, sino que hará lo que yo quiero y logrará, hará lo que yo quiero y logrado el propósito por el cual le envié. La palabra de Dios tiene dos opciones. Nunca es neutra, nunca deja de hacer algo, siempre hace algo. Si tú la recibes, te da vida, te hace florecer, te transforma. Ahora, si no la recibe, te va a causar juicio, va a tener juicio. Si no la recibes por la dureza en tu corazón, va a causar juicio y va a volver a Dios como tú la hayas aceptado. La aceptaste con fe, te va a dar vida y vida en abundancia. La aceptaste, no la aceptaste y la rechazaste, te va a causar juicio. La palabra de Dios nunca es neutra. ¿Qué está causando la palabra de Dios hoy en tu vida? ¿Qué está causando? ¿Juicio o vida? Mira lo que dice Jeremías. A ver. No puse Jeremías, pero busca Jeremías. Busca Jeremías, capítulo 1, versículos 11 y 12. Jeremías, capítulo 1, versículos 11 y 12. Si lo tienes, dime. 1, 11 y 12. Dios le dice a otro profeta llamado Jeremías, aquí, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice, vino entonces a mí la palabra del Señor. Y le preguntó, ¿qué ves tú, Jeremías? Jeremías le dice, veo una vara de almendro, respondí. Y el Señor dice, bien has visto. Me dijo, bien has visto, me dijo el Señor, porque yo apresuro
mi palabra para cumplirla. No solo que la palabra cumple el propósito en ti, sino que Dios mismo es la garantía de que se va a cumplir. Entonces, apresuro tiene que ver con velar, estar alerta, vigilante. Yo, dice Dios, atesoro y hago y quiero que se haga mi palabra. El problema está en tu corazón, cómo la estás recibiendo. Si la palabra es enviada para consolarte, va a consolar. Si la palabra es enviada para animarte, va a animar. Pero si la palabra es enviada para dar juicio a causa de la dureza de tu corazón, va a producir juicio en tu vida. Un agricultor que siembra, ya tuvo un ejemplo bíblico, va, tira semillas en diferentes terrenos. Terrenos duros, pedregosos, espigosos, pero también hay un terreno fértil. ¿Dónde produce fruto la semilla? En el terreno fértil. Así es la palabra de Dios. La palabra siempre va a cumplir un propósito. No se trata de la semilla, se trata de la tierra que recibe la semilla. ¿Va a producir juicio o va a producir vida en ti? ¿Qué va a producir? ¿Qué tipo de terreno es tu corazón hoy? Confía y aplica. Confía en que la palabra de Dios hará un trabajo y su trabajo. La palabra tiene poder en sí misma. Recíbela, siémbrala. Confía en que Dios te va a hacer prosperar. Recíbela con fe. Y la otra cosa es que le pidas a Dios, pídele a Dios que ablande tu corazón, que quite las piedras y los espinos de tu corazón hoy. Porque así no va a producir juicio. La palabra de Dios, que te quede claro, no vuelve a Dios vacía. O produce juicio o produce vida. ¿Qué está produciendo en ti la palabra hoy? ¿Qué está produciendo? Entonces, terminamos y repasamos. ¿Qué hemos visto? Uno, que la palabra de Dios está viva y te deja desnudo ante Dios. ¿Cuál es el reto? Deja de esconderte de la palabra de Dios. Ese es el reto. Deja de esconderte de la palabra. Deja que te confronte esta semana. Di, Señor, corta lo que tenga que cortar, pero sáname, sáname. La segunda cosa es que la palabra es espíritu y es vida para tu alma. ¿Y cuál es el reto? No dejes pasar un día sin alimentar tu espíritu. No lo dejes. Tu alma está muriendo de hambre, escuálida, esquelética. Aliméntala. ¿Por qué pasas días sin leer la palabra? ¿Por qué? Tercera cosa que hemos visto, la palabra permanece cuando todo lo humano y lo demás se va a marchitar y va a desaparecer. El reto para ti hoy, de parte de Dios, es que deja de edificar tu vida sobre cosas temporales. ¿Dónde estás edificando tu vida hoy? ¿Sobre lo que tú crees que es bueno o sobre lo que es eternamente bueno? Sobre la palabra de Dios. Y lo cuarto es que la palabra siempre cumple un propósito. Prepara tu corazón para hacer buena tierra. Pide a Dios que quite la dureza de tu corazón. Las piedras, los espinos que puede haber en nuestros corazones, para que la palabra produzca fruto abundante. Comprométete con Dios. Comprométete a venir a los discipulados, hombre. Comprométete a buscar a Dios. Comprométete. Es lo único que va a salvar tu vida. Es lo único. Mira, empezamos con Pedro en el Pentecostés. En el día del Pentecostés, 3,000 personas fueron traspasadas a sus corazones a través de la palabra de Dios, a través de la predicación expositiva de un simple pescador. La misma palabra se está predicando de que se abrieron las puertas de esta iglesia. La misma palabra que predicó Pedro se está predicando aquí, siempre. Entonces, esta palabra está viva, es espíritu, es vida, permanece para siempre. Y mira la pregunta y lo que te dice el Señor hoy. Cerramos con Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Mira lo que dice. Escucha, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Hoy la palabra de Dios ha sido predicada. Hoy habéis escuchado la voz de Dios, porque se ha predicado la voz de Dios. ¿Cuál será el resultado? ¿Cuál será el resultado en tu vida? ¿Vida o juicio? ¿Fruto o endurecimiento? ¿Compromiso o alejamiento? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra.
Gracias por la predicación, porque hoy hemos escuchado tu voz, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque alejado de ti no podemos hacer nada, Padre. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, Señor, a acercarnos a tu palabra con fe, con determinación, entendiendo que tú estás hablando a nuestros corazones cada vez que la abrimos, la leemos, Señor. Ahí está la instrucción de toda nuestra vida, Señor. Sabemos que no va a volver vacía cada palabra que escuchamos de ti. Cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que escuchamos una predicación bíblica, tiene que producir algo en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entender que tiene que producir algo en nuestra vida, Señor, pero que produzca vida y no juicio, Señor. Ayúdanos a no endurecer nuestros corazones, Señor. Estamos en diferentes etapas y niveles, Señor, pero todos tenemos la misma necesidad de alimentarnos con tu palabra, de obedecerte a ti, Señor, porque tu palabra se cumple sí o sí. No hay nada, Señor, ni un puntito de esa palabra que tú has dejado por escrita que no se vaya a cumplir, Señor. Ayúdanos a entender que nuestros días terminarán delante de ti. Qué glorioso día, Señor. Pero también que tendremos que dar cuenta, Padre, y tendremos que ser juzgados por la palabra. Si nos ha dado vida, entonces tendremos vida. Si hemos endurecido nuestro corazón, seremos juzgados por la misma palabra. Tú lo has decretado así cuando caminaste en esta tierra, Jesús. Ayúdanos esta semana, Señor, a alimentarnos, Señor, a vivir como tú mandas, Señor. No es fácil. Vivimos en la carne muchas veces, Señor, pero tu palabra es espíritu y por eso tenemos que alimentar nuestro espíritu para alejar la carne de nosotros y vivir en lo que tú nos mandas. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Amén y amén.